Comenzamos con la conferencia inaugural a cargo del doctor Diego Eduardo López Medina, quien es considerado uno de los académicos más importantes de la actividad del mundo del derecho comparado. Sus libros presentan teorías ambiciosas, compromiso político y gran riqueza cultural. Son piezas académicas originales donde denuncian muchos estereotipos en relación al liderazgo cultural y teórico de algunos países. El profesor Diego Eduardo López Medina es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard en Cambridge y magíster en Leyes de la misma institución. Es igualmente abogado y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, dedicado a la academia y a la consultoría en temas de derecho público y derecho comparado. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, ambas de Bogotá. Editor de la colección Pensamiento Jurídico y coeditor de la revista de Derecho Público de la Universidad de los Andes y de Global Juris de Berkeley. Es autor de la obra clásica de la literatura jurídica colombiana que ustedes muy bien conocen, El Derecho de los Jueces. También es autor de La Teoría Impura del Derecho. En esta obra que les mencionaba, El Derecho de los Jueces, presenta procesos de creación de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas, y el periodo de la regeneración de Núñez y Caro, con discusiones sobre la doctrina legal y la doctrina probable. Por esta razón, lo hemos invitado a que nos haga un gran recorrido por la evolución de la justicia colombiana en estos 200 años y las distintas interlocuciones que ha tenido con la justicia contemporánea. Este jurista y tratadista y escritor colombiano nos acompaña con la charla Escritura Judicial en Colombia, hallazgos y recomendaciones. Doctor Diego Eduardo López, bienvenido a esta conferencia inaugural. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecerle a la jurisdicción, a la Corte Suprema de Justicia, a su señor presidente, la invitación a este evento. Es un evento que tiene enorme importancia, me honra mucho poder estar aquí y conversar con ustedes sobre las preocupaciones y los temas que nos reúnen. Desde ayer se puso sobre la mesa la cuestión de la relación entre justicia y democracia. Yo entiendo que en los discursos de ayer se asumió que la relación entre justicia y democracia era relativamente clara. Los profesores tenemos un poco la función y la labor de poner en cuestión las afirmaciones, tratar de problematizarlas y presentarles a nuestra audiencia reflexiones alternativas. Yo quisiera arrancar un poco, y esa va a ser la tesis que voy a sostener a lo largo de esta conferencia, es que la relación entre justicia y democracia no es tan clara, o por lo menos no es tan fácil hacerla. Me encanta que la justicia colombiana tenga un profundo compromiso con la democracia, un compromiso de naturaleza política, pero creo que existen preguntas analíticas y críticas que tenemos que hacer sobre la relación entre justicia y democracia. Entonces, parte de lo que va a hacer como profesor es traer un poco de escepticismo, de cuestiones críticas, de construir el discurso parcialmente que se hizo ayer, donde se asumió como premisa esa relación, y más bien poner las cuestiones en las que hay que trabajar para que la justicia tenga alguna relación significativa con la democracia, más allá de la relación conceptual o política que queremos que tenga. Para eso voy a tratar varios temas. El primero que quisiera tratar tiene relación con los discursos de ayer, pero es un tema general que quisiera proponerles a ustedes. ¿Cuál es el sujeto que se predica o se dice cuando la gente afirma
la expresión justicia. La palabra justicia tiene una ambigüedad muy importante que ayer fue utilizada, unos deslizamientos de significado que fueron utilizados varias veces, y es justicia por un lado implica la virtud o el valor, pero por el otro lado la institucionalidad. Y hay un enorme consenso sobre la bondad o deseabilidad del valor, pero no necesariamente de la relación entre la institucionalidad y el valor es un asunto de diseño constitucional, de eficiencia gerencial. Entonces no es muy claro que la justicia, entendida como institución, necesariamente proyecte el valor o la virtud justicia. Y en los discursos ambas expresiones, el significado de ambas expresiones se desliza con enorme facilidad. Por ejemplo, cuando la gente habla de la majestad de la justicia, en los textos clásicos la majestad de la justicia es una expresión que tiene que ver con la virtud, y la justicia tenía majestad entre las virtudes porque, siendo una de las 4 virtudes cardinales, dominaba la articulación con las otras. Sin embargo, con enorme frecuencia en todo el continente, cuando la gente habla de la majestad de la justicia, empieza a hablar de la majestad de la justicia como la de los jueces o la institución, que en unas instituciones republicanas es además una afirmación curiosa, porque la expresión majestad hace más bien referencia a un esquema monárquico, por oposición a una justicia republicana o democrática. La segunda duda que yo quisiera plantear es la siguiente, y es un tema histórico. Ayer se citó mucho a Rousseau, pero yo quisiera un poco decir, Rousseau, aunque fue importante en la discusión de ayer, no tengo completamente claro que sea la autoridad adecuada para hablar de la conexión entre justicia y democracia. Rousseau representa en parte una tradición de democracia radical, donde sí había mucha claridad que desde que las leyes fueran creadas popular y asambleariamente, en asamblea popular de ciudadanos y ojalá en democracia directa, había una conexión entre ley y democracia. Pero es menos claro en esa tradición democrática radical que la justicia o los jueces fueran parte de esa ecuación. Y por eso en esa tradición era muy importante que los jueces fueran más bien implementadores obedientes de la ley para conectarse con el argumento democrático, y la justicia por sí sola, la del antiguo régimen, desde esa tradición democrática fue vista con enorme sospecha. En el antiguo régimen los jueces eran más bien nobles, una especie de nobleza de toga, eran parte de la conexión con el sistema monárquico, por lo tanto no era muy claro que su conexión fuera con la democracia, y por lo tanto en la tradición democrática radical, de las primeras cosas que se hizo con los jueces especializados fue eliminarlos. Entonces la Revolución Francesa tiene un movimiento del juez togado, especializado y noble, hacia el juez popular, bajo el argumento de que es el juez popular el que conecta directamente con la democracia y explicita los valores de una democracia. La experimentación institucional con el juez popular no ha sido fácil, pero saben que existió, existe a través de la idea de jurados populares de conciencia en sistemas penales, a través del Código de Procedimiento Penal de la Revolución Francesa, luego en el escabinato, en la mezcla entre jueces profesionales y jueces populares. Y curiosamente, en América Latina, esta idea de juez popular renace no por la llegada de ideales radicales de democracia, sino por la llegada de las reformas penales inspiradas en los Estados Unidos, que ellos mismos han tenido una tradición de conservación de jueces populares, donde el argumento es que conectan más fuertemente con la democracia, a través de la figura
permitida y posibilitada constitucionalmente en Colombia de los jurados de conciencia, pero frente a lo que hemos tenido una especie de enorme rechazo cultural, prefiriendo nuestro modelo de jueces especializados, jueces profesionalizados y jueces burocratizados a la manera weberiana. Pero la pregunta sigue siendo, yo creo que la pregunta sigue siendo importante, y nuestro modelo de juez especializado, profesionalizado y burocratizado es un juez que conecta fácil con la democracia, y he de decir que hay varios argumentos para decir que no, por la estructura, digamos, de la prestación de servicios judiciales. Las tradiciones de democracia radical, no solamente en Francia, sino que luego en los países de la cortina de hierro, es clásico el ejemplo de la Unión Soviética, que de las primeras cosas que hace la revolución es quitar los jueces profesionales y meter jueces populares. Terminó siendo en parte un linchamiento de clase. El experimento con los jueces populares no fue correcto o adecuado. Rápidamente la Rusia bajo Vichinsky y la formalización del derecho llevó nuevamente en la Unión Soviética a jueces profesionales y especializados después del movimiento hacia la llamada nueva política económica. Se rechazó el populismo judicial, pero durante todos esos años en la cortina de hierro siguió existiendo una especie de imbricación entre la idea del juez profesional y la justicia popular. En la República Democrática Alemana, hasta la caída del muro de Berlín, los jueces, por ejemplo, laborales, iban a la fábrica, se sentaban en la fábrica con los trabajadores a ventilar el caso concreto, hacían círculos de juzgamiento con los trabajadores frente al patrono y con enorme frecuencia los fallos eran una especie de resultado conjunto entre el juez profesional y la crítica social que el conjunto de los trabajadores in situ en la fábrica le hacían al trabajador. Varios antropólogos han contado los últimos años, digamos, de los sistemas socialistas y de estas, digamos, ideales de justicia popular que en las democracias populares del este de Europa estaban muy conectados con el ideal de democracia. Entonces, la idea de que los jueces y los juristas representamos a la democracia o al pueblo es debatible. Otro jurista que habla en su texto de 1814, el texto de Savigny sobre la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho, tiene una premisa que es fantástica, pero que sociológicamente es muy debatible desde el punto de vista de hoy. Savigny dice lo siguiente: hay dos formas de derecho en la Alemania de su época. Un derecho es el elemento popular. El derecho es fundamentalmente consuetudinario, radicalmente democrático porque son costumbres y usos sociales. Y Savigny dice, ese derecho se perfecciona cuando se le sobrepone, dice él, el elemento técnico. Y el elemento técnico lo dan los juristas. Y el elemento técnico, dice Savigny en un momento, los juristas somos los representantes del pueblo en la formalización y tecnificación del derecho popular. Entonces crea una especie en sus textos, en la pandectística alemana y en la elaboración científica del derecho alemán, crea esta idea de que los juristas lo que hacemos es recoger derecho popular, tecnificarlo, y en la mezcla de los dos se forma una especie de derecho más acabado que recoge la vitalidad y virilidad, dice él con enorme frecuencia, del derecho popular, pero al mismo tiempo la técnica y la maestría del derecho científico en una especie de alianza política entre pueblo y juristas, donde los juristas son el último eslabón de la creación democrática de derecho. Esta tesis es completamente inaceptable hoy en día, porque desde la sociología contemporánea de las élites, la descripción que hacen de abogados y jueces no es que seamos los representantes o voceros técnicos del derecho popular, sino que somos élites relativamente alejadas de la ciudadanía. O sea, hace rato los abogados y los jueces en la sociología crítica estamos situados en la tradición de Wright Mill y de otros, es en la descripción de élites sociales, no en la idea de que somos de hecho transcriptores.
Y existe la idea todavía muy poderosa que tanto el derecho como la judicatura son ascensores sociales por oposición a estabilizadores sociales o formas en que la gente, digamos, hace investigación participativa con el pueblo o mirando situaciones sociales de primera mano, sino más bien a través de la abstracción del expediente en las oficinas, en ambientes. Estas son las tres características clásicas weberianas de la judicatura contemporánea, a través de jueces con funciones diferenciadas, especializadas, en el caso de Colombia, ultra especializadas y finalmente burocratizadas. La palabra burocratización, obviamente, en la sociología de Weber no es un disvalor, sino más bien una especie de narración de las formas de burocratización y rutinización del trabajo que se hace en un despacho judicial. Entonces no es claro cuál es la conexión de los jueces con la democracia. Yo creo que deberíamos pensar. Me gusta la idea de seguir sosteniendo que los jueces tienen un interés y un proyecto político de estar cercanos a la democracia, pero la judicatura diferenciada, especializada y burocratizada genera dudas razonables sobre si en realidad responde a ese esquema. Es más, en la vieja separación de poderes hubo un periodo corto en que la teoría de la separación de poderes estuvo relacionada con la teoría más antigua de la filosofía política clásica de las llamadas formas de gobierno. Las formas de gobierno era la descripción según la cual usted podía tener monarquías, aristocracias o democracias, por ejemplo en Aristóteles, y luego en el Renacimiento esas teorías se sobrepusieron a la idea más inglesa de separación de poderes, que debía haber una separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Y cuando las dos teorías se sobrepusieron, hubo esta identidad que es muy interesante. La separación de poderes al mismo tiempo representaba una mezcla prudencial de formas de gobierno, tratando de pegarle a la forma óptima de gobierno en el siguiente sentido. El ejecutivo era el representante de la monarquía. El ejecutivo de la monarquía. La asamblea popular de la democracia. Y solo me falta uno para terminar la división de poderes, la judicatura de la aristocracia. Y se aceptaba que las formas mixtas de gobierno, especialmente en Montesquieu, no en Rousseau, porque en Rousseau hay una democracia radical, en Montesquieu las formas mixtas eran formas prudenciales de gobierno donde adoptando los buenos principios de cada una de estas formas, monarquía, aristocracia, y democracia se combinaban, se moderaban mutuamente y eso era parte de las ventajas de la triseparación de poderes, donde a su vez había un juego, digamos, entre el principio unificador de la monarquía, el principio populista de la democracia y el principio del conocimiento de las aristocracias que se representaban judicialmente. Entonces, incluso en la historia de las ideas políticas, la conexión entre jueces y democracia, insisto, tampoco debe ser tomada como una premisa o un dato, sino que debe ser un fin hacia el cual se debe trabajar permanentemente, si es cierto que los jueces están conectados con la democracia. Voy a proponer 3 cuestiones donde creo que debemos trabajar porque creo que hay peligros en esta idea de que la judicatura está cercana a la democracia. Lo primero que voy a hablar es voy a hablar de la democracia lingüística. He venido haciendo una investigación reciente sobre las formas como los abogados y los jueces hablan y escriben. Y aquí veo un peligro significativo de la relación entre jueces y democracia y lo voy a tratar de exponer de la siguiente forma. La mayor parte de los abogados creemos ideológicamente que el derecho es un tecnolecto, es decir, un lenguaje técnico.
Los lingüistas dicen además que no solamente creemos que es un lenguaje técnico o tecnolecto, sino que con alguna frecuencia pensamos que el lenguaje del derecho es un acrolecto. La palabra acro viene de alto o superior, lecto es decir, de un lenguaje superior y se opone a los basilectos o lenguajes vulgares o común y corrientes. Entonces hay una especie de segregación lingüística del lenguaje jurídico hacia el hablado por las élites. En la investigación que he hecho, es muy extendida la ideología entre abogados colombianos. He hecho entrevistas a mucha profundidad hasta el momento con 64 abogados, haciendo un estudio a profundidad de su prosa y de sus formas de hablar. Y el primer reporte que les puedo dar es que la mayor parte de esos abogados piensa que ellos hablan un tecnolecto y que hablan un acrolecto, y que parte de lo que ellos tienen a través de ese sociolecto común es traer a la gente hacia este lenguaje no solamente técnico, sino más alto y más sofisticado del que habla la gente corriente. Ese acrolecto le he tratado de medir las características más significativas y existen. Las más significativas son las siguientes. En el acrolecto jurídico colombiano, la media nacional, medida con un grupo ya significativo de trabajo en el que he trabajado el último año y medio, la media nacional de extensión de una oración, la media, no los ejemplos más extremos o más anómalos, la media nacional del tamaño de una oración es 51.2 palabras. Y nadie habla así en lenguaje ordinario, o es muy difícil así hablar en lenguaje ordinario. La media nacional, 51.2 palabras. El promedio nacional de palabras por párrafo en la muestra de prosa jurídica que he examinado es 91.7. Pero la característica más interesante es esta. La media nacional es que en cada párrafo los abogados escribimos 1.5 oraciones. Rápidamente digo las implicaciones de esto. Un párrafo de 1.5 oraciones donde la media nacional de la oración es 51.2 es por lo menos una sintaxis compleja, mínimo. Y una sintaxis compleja de difícil comprensión para la gente que no habla el acrolecto, sino por oposición el basilecto. Y una cosa muy interesante, estas sentencias son, y estos documentos judiciales y estos documentos jurídicos, aunque tienen una cierta conversación entre los expertos, entonces fíjense, en derecho para expertos, eso genera dudas sobre la conexión con la democracia. Yo creo que hay formas de conectarlo, pero no es simplemente a primera vista. Es difícil decir que estamos conectados con la democracia cuando respondemos a dinámicas de sociología de las élites, que son visibles en este encuentro. Entonces hay una desconexión profunda, digamos, con los basilectos nacionales bajo la idea de que el derecho es un tecnolecto y no solamente, sino que por razones además de prestigio y estatus, el derecho es un tecnolecto que es también un acrolecto, es decir, un sociolecto que distinga a élites sociales. Y yo creo que eso nos desconecta profundamente del conflicto, porque la gente tiene conflictos y los expresa en lenguajes coloquiales u ordinarios que en el proceso del derecho nosotros transformamos en lenguajes no coloquiales o no ordinarios de naturaleza acroléctica. Mi sugerencia es que empecemos a hacer más democracia lingüística. Mi sugerencia es que seamos demócratas lingüísticamente. No creo que debamos perder los elementos de técnica, precisión y analiticidad que trae el análisis jurídico a los procesos. Yo creo que hay ganancias, pero de eso no se sigue que estas ganancias en analiticidad que trae la técnica del derecho deban ser pedantería lingüística.
en la que hay una especie de diferencia entre estratos sociales donde unos hablan un acrolecto relativamente difícil de entender y la gente no lo entiende. Esto suena abstracto, podría darles un solo ejemplo de uno de estos párrafos, porque si nos recordamos un poco cómo es la prosa judicial, lo que estoy diciendo empieza a tener sentido. El anterior acto administrativo vulnera el ordenamiento jurídico toda vez que se evidencia que el señor tal tiene derecho al reconocimiento de una pensión especial de vejez por hijo inválido debido a que cumple el lleno de los requisitos de ley, no obstante como se encuentra devengando una pensión de vejez que va en contravía de los preceptos legales y constitucionales, dado que fue aplicada una norma pensional la cual no correspondía a la situación fáctica y legal solicitada, como también se puede constar que la fecha de nacimiento ingresada en dicho acto administrativo fue 1 de enero de 1900 y una vez corroborada la información se establece que la fecha correcta corresponde al 20 de febrero de 1957. Punto. De hecho no es un gran párrafo, de hecho no es un genuino acrolecto, de hecho es incluso agramatical, pero existe la fantasía que es tecnoléctico y acroléctico, la fantasía. De hecho, si ustedes quieren una opinión un poco más cruda, simplemente es un párrafo mal redactado. Pero existe la idea de que hay tecnolecto y técnica y analiticidad, cuando lo que hay es enorme redundancia, enorme repetición, enorme... De las muestras que tengo, el 90% de los abogados en Colombia utiliza latinismos o extranjerismos. De las muestras que tengo, el 85% utilizan excesivamente, les pregunté por adjetivos o adverbios enfáticos. En Colombia litigamos diciendo que claramente la contraparte no tiene razón, que evidentemente que se cae de su peso, una especie de volumen moral a los argumentos que la contraparte devuelve y todo el mundo tiene certezas. Y los abogados, si tienen un poquito de experiencia, saben que de hecho si estamos en proceso es porque no hay certezas. Entonces la gente debería hablar menos con el adverbio evidentemente o claramente y más con el probablemente o propongo esta tesis o sustento este argumento, porque de hecho no se cae de su peso si estamos en la mitad del litigio. El nivel emocional del litigio en Colombia a través de la salpimienta que se le echa con estos adjetivos y adverbios es tremendamente fuerte. Y los jueces nos lo devuelven con las mismas evidencias del derecho que encontraron, cuando sabiendo que aunque la sentencia define el caso, no es claro que la sentencia haya encontrado la única verdad posible en la argumentación jurídica. Entonces también una de mis propuestas sencillas es que le desenfaticemos a nuestra fantasía de que el derecho genera argumentos apodícticos con el cual se resuelven claramente los problemas, porque eso lleva a un aumento significativo del tono emocional del conflicto y la resolución de conflictos en Colombia. Un dato muy importante respecto de acrolectos. El 90% de los abogados con los que he trabajado reconocen que sus textos, incluso después de revisados y editados, estaban llenos de errores de ortografía, digitación, errores de tildes, lo que los tipógrafos llaman moscas. Es decir, que aunque argumentamos mucho a través de papel, son papeles y escritos muy sucios. Porque después de revisar el papel que redactaron, están llenos de ese tipo de errores significativos. El 60% de toda la muestra, el 61.1% de toda la muestra piensa que sus textos son opacos y aburridos y que no son vivos o interesantes. De sus propios textos.
si seguimos a Mockus y a otros que han estudiado esto, si yo les hago la pregunta que qué piensan de los textos de los demás, les aseguro que esos porcentajes suben inmediatamente. Ellos piensan que sus textos jurídicos son opacos o aburridos en el 60%, sus propios textos. Si les preguntara a los de los demás, muy seguramente crecería ese porcentaje. Entonces ese es un primer punto. Yo quiero que examinemos las relaciones entre justicia y democracia y uno de los primeros que veo es que en la justicia y en el derecho tenemos es más bien formas de lengua de élite que además no están cumpliendo una función de lenguaje técnico como ocurre en la química o en otros lenguajes genuinamente especializados y que hay una especie de lejanía comunicativa con los usuarios de la justicia. Entonces, un proyecto para acercar la justicia a la democracia es, en términos generales, generar mayor democracia e inclusión lingüística en un país que sigue relativamente dominado por una comprensión tecnoléctica y acroléctica del lenguaje jurídico. Un segundo lugar de preocupación, entonces, voy resumiendo mis ideas. La primera, me gusta que la rama judicial colombiana tenga un profundo compromiso con la democracia, pero la conexión entre justicia y democracia no es una premisa que haya que dar por sentada, sino que es un trabajito que hay que ir haciendo con el tiempo y revisando críticamente, porque existe, creo yo, evidencia suficiente de que justicias especializadas, tecnificadas y burocratizadas pueden tener dinámicas sociales de élite y de alejamiento de las necesidades de las que se llaman democráticas. Esa es una pregunta válida. La segunda preocupación tiene que ver con esta que he denominado sociología de las élites. Y el título que le puse aquí en mis notas es distinción y estatus, y la relación que hay entre distinción, estatus y democracia. Y mi pregunta es esta. Voy a arrancar con un texto de un filósofo que el título es muy bonito y es un título perturbador y es una especie de pregunta y desafío a la conciencia demoliberal contemporánea. Y el título del libro es este. Y si somos igualitarios, ¿por qué somos tan ricos? Ese es el título del libro. Y si somos igualitarios, ¿por qué somos tan ricos? Rousseau, de hecho, Rousseau vuelve a ser otra vez una buena referencia en su tradición de la democracia radical. A Rousseau no solamente era un filósofo, sino que fue un consultor. En trabajos de consultoría varias veces le pidieron que redactara constituciones y hasta donde yo conozco redactó la de Polonia y la de Córcega, tal vez, ¿cierto? Y en la de Córcega ciertamente tenía una cosa a la que él denominaba leyes suntuarias. Las leyes suntuarias son una norma fundamental de constitución económica según la cual el ciudadano más rico de un estado no lo puede ser mucho más que el más pobre. Y Rousseau, en su igualitarismo muy radical, ponía la ratio de 2x, o sea, que el ciudadano más rico del estado no fuera 2 veces más rico que el más pobre del estado. O sea, una idea muy radical de democracia social, ¿no? Y democracia económica. Que el ciudadano más rico del estado no fuera más de 2 veces más rico que el más pobre. Y entonces, desde esa tradición crítica, la gran pregunta que siempre ha habido es si el derecho y sus operadores son constructores o mantenedores de jerarquías, o si en el derecho existe la posibilidad de deconstruir
y crear nuevas formas de redistribución de recursos escasos. Esta pregunta tiene mucho que ver con la relación entre derecho, justicia y democracia, ya más con la idea de una democracia de naturaleza económica. Y si la conexión entre justicia y democracia es cierta, pues una de las preguntas que uno se tiene que hacer es cuáles son los patrones redistributivos que genera en su conjunto no solamente el derecho colombiano, sino las decisiones y la jurisprudencia que se ha venido creando en Colombia. Y esa es una pregunta que es de difícil análisis estructural, pero que creo yo tiene la mayor importancia política. Y vuelvo al tema, distinción, estatus y democracia. Yo creo que en Colombia, en la medida en que ha habido especialización del derecho, la especialización no solamente ha sido técnica y funcional, sino que también ha existido la tendencia a crear nichos de élite, tanto en la profesión como en la academia, como en la judicatura, donde existe la pregunta crítica válida de si eso mantiene una relación con la democracia. El último punto, democracia económica. Mi pregunta sería esta: ¿son los resultados de la justicia, el agregado total de fallos en su conjunto, redistributivos económicamente? En Colombia, por investigaciones que hemos hecho en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas, sabemos que de hecho el conflicto se distribuye regresivamente. Sabemos que las personas con menos ingresos tienen más conflictos graves. En Colombia sabemos que las personas con discapacidades tienen más conflictos graves. En Colombia sabemos que las mujeres tienen más conflictos graves. En Colombia sabemos que las personas de estrato socioeconómico más bajo tienen más conflictos graves. Entonces, el conflicto se distribuye regresivamente. Dicho de otra forma, personas más jodidas tienen el impacto de que el conflicto les ataque más sus proyectos de vida. La respuesta es, la pregunta sería, ¿la respuesta que le da la justicia al conflicto corrige el patrón regresivo de redistribución el patrón regresivo de distribución de conflictos? Y esa es una pregunta que es de difícil respuesta, pero que como mínimo hay que ponerla sobre la mesa, si es cierto además que es una judicatura de lo que hemos denominado el Estado Social de Derecho. Lo que uno diría, una judicatura del Estado Social de Derecho es la que tiene la intención de, manteniendo la ley, al mismo tiempo generar una distribución de recursos que esté en consonancia con la teoría de justicia de Estado Social del Derecho, que dice que los recursos deben ser distribuidos, debe haber una distribución progresiva y no regresiva hacia la igualdad. Los datos en Colombia muestran lo contrario, que Colombia no solamente es uno de los países más desiguales de América Latina, sino con tendencia a la ampliación de la brecha entre los más ricos y los más pobres, o sea, una forma más dura de derrotar este concepto constitucional rusoniano de leyes suntuarias. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la relación entre derecho, justicia y democracia económica? Está bien que uno diga que tiene una especie de desideratum personal y político para que haya una conexión con la democracia, pero pues las preguntas hay que volverlas más operativas. Contribuimos con la democracia política. Los jueces hoy en día están siendo una fuerza significativa para la limpieza del sistema electoral colombiano, para la limpieza del sistema de partidos y contribuyen a las labores de clarificar la democracia política colombiana. Gran problema en Colombia, todavía tenemos un déficit muy significativo de jurisdicción electoral. Segunda,
Los jueces en Colombia contribuyen no solamente a la democracia político-electoral, sino los jueces colombianos contribuyen a la democracia de oportunidades económicas. Los datos en Colombia es que el país sigue siendo muy regresivo, brechas muy grandes y muy regresivo en distribución de recursos escasos. Y yo tengo la pregunta si la jurisprudencia en este momento es una especie de motor para detener y reversar la tendencia o si la jurisprudencia está ahondando la tendencia. Tercera pregunta. Relación entre justicia y democracia. Y la democracia interna. A los partidos políticos les hemos dicho que ellos tienen que intervenir en la democracia electoral, pero que el tema más importante de la democracia electoral para los partidos es la democracia interna. Esa es la gran agenda de la justicia electoral contemporánea y de la reforma electoral contemporánea, democracia interna. Y la justicia interna de la judicatura y la democracia interna de la judicatura. No es difícil ver que la judicatura colombiana, lo mismo que la mayor parte de la de América Latina, quizás, Juan Antonio, por el modelo español, o vaya uno a saber, es altamente jerarquizada. Las jerarquías generan liderazgos y posiciones que tienen evidentes ventajas, pero también tienen evidentes desventajas. Una, la más importante para mí hoy en día, un embudo muy significativo de ascenso y progreso profesional que genera atrancones en el embudo que generan disrupciones significativas en el trabajo funcional al interior de la judicatura. Existen en el mundo sistemas judiciales que pueden ser más paritarios u horizontales. Existen, no tienen que ser tan jerarquizados. La intensa presión jerárquica en Colombia, lo digo con mucho respeto, ha llevado a que en Colombia en los últimos 10 años el impacto neto de lo que se ha llamado reforma judicial, pues me las he puesto a estudiar, llevamos 12 años en reforma judicial, ¿cierto? La preocupación ha sido la atención al usuario y la resolución de conflictos. Sin embargo, las medidas de atención al usuario y resolución de conflictos se han caído y el impacto neto de las últimas 10 o 12 años de reforma judicial ha sido, lo cuantifiqué, lo digo con enorme respeto, el crecimiento de 75 magistraturas de alta corte a 150. Entonces, el embudo de crecimiento profesional se ha resuelto a través de una muy significativa ampliación del escalón superior de prestación de servicios, cuando al mismo tiempo ayer todos dijimos que nuestro problema era el fortalecimiento de la justicia local. ¿Y esto tiene que ver con democracia? Sí, con la interna. Porque entonces para resolver los problemas de crecimiento, para que no existan los atrancones al embudo, la solución de la ampliación del escalón superior, pues tiene ventajas en descongestión de las altas cortes, pero también tiene importantes desventajas. Una de ellas, complejidad en el manejo, por ejemplo, complejidad en la orientación y homogeneidad jurisprudencial, por mencionar una. Sí es cierto que la función fundamental de las altas cortes no es tanto la resolución de casos como Esto es un problema, creo yo, más agudo en jurisdicción contencioso administrativa que en ordinaria, pero en ordinaria también existe. En mi respetuosa opinión. Entonces yo quiero proponer preguntas de la relación entre jueces y democracia. No porque no crea, ustedes saben, aquí está Luz Estela, que desde hace muchos años yo trabajo con ella y me trae a Medellín cada vez que puede y soy un aliado natural de la judicatura. Pero yo, como con esas tías que lo regañaban a uno, yo creo que los aliados más profundos son también los que proponen preguntas.
Y las preguntas que yo quiero proponer es, la relación entre jueces y democracia no es automática, es un trabajito diario, donde de hecho hay bastantes datos que no la hacen tan automática ni una premisa o presupuesto que debamos suponer que es cierto, sino un trabajo que hay que hacer. Y una de las principales cosas que yo creo que nos abren mucho a la idea de una judicatura democrática es que yo creo que en la judicatura hay una especie de trampa corporativa o institucional entre dos conceptos, poder o servicio. Y a mí me parece que cuando se subraya el concepto servicio, hay una apertura muy significativa del corazón y de las inteligencias a dinámicas de trabajo democrático con los usuarios. Pero que cuando se subraya por oposición el concepto poder, hay una especie de encerramiento en dinámicas de poder, que obedecen más, en mi opinión, según la vieja sociología de Montesquieu, al elemento aristocrático que decían representaba la rama judicial en la construcción de la llamada separación de poderes. Entonces acuérdense, separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero también principio democrático, principio monárquico y principio aristocrático. Principio aristocrático. Es por eso, de hecho, que lo más importante detrás de la judicatura, como es el principio aristocrático, no es la potestas, es la autoritas. Y señores jueces, de verdad hay que hacer mucho discernimiento personal para empezar a distinguir entre potestas y autoritas. Y un juez o una jueza brillan mucho en el ejercicio de la autoritas. La resolución de conflictos es más efectiva cuando se ejerce autoritas y es menos efectiva cuando se ejerce potestas. Pero en Colombia yo creo que no es tan claro que eso siempre esté ocurriendo. Última cosa, ahora sí pido por favor que me proyecten, traje una última cosa sobre poder y democracia. Gracias. Este es un cuadro de un reportaje de un periódico británico que se llama The Independent. Y The Independent hizo un estudio del segmento de mercado que se llama de lujo o ultralujo. Y esto tiene que ver con dinámicas de la democracia. El lujo o el ultralujo, los artículos de lujo o ultralujo, son aquellos que la gente del común no puede comprar. Y el lujo o el ultralujo es parte en la forma como las élites se diferencian de la gente del común, no solamente a través de acrolectos, sino también de signos exteriores de estatus y distinción. Simplemente quiero hacer esta observación, simplemente quiero hacer esta observación. En este cuadro, ellos distinguieron entre lo que llaman el lujo de todo el día, el lujo comprable, el núcleo accesible, el núcleo premium, el super premium y el ultra high end del lujo, como señales de distinción. Y una diferencia muy significativa es que obviamente la mayor parte de la gente está por debajo de esta pirámide en sus patrones de consumo, mientras que las élites aspiran a esta pirámide de consumo. Y la relación obviamente tiene que ver, lo dice muy bonito el cuadro, entre los muchos y los muy pocos. Entre los muchos y los muy pocos. Simplemente voy a cerrar mi reflexión de esto. En los casos recientes de corrupción judicial, que no va a hablar de personas, sino de objetos, han figurado los siguientes dos datos. Después de que a un señor le dieron $10,000 en una operación encubierta,
de la DEA, tengo entendido, en los Estados Unidos, se le hizo un seguimiento a dónde terminaron los $10.000. Los $10.000 terminaron $1.000 en un CDT, $400 en la billetera de unos familiares, todo esto según el reporte del Tiempo, y vámonos otra vez ahí, y el resto de los $10.000 terminaron acá. Y en otra historia que ha salido también sobre otro que no necesitamos poner nombres, la plata, según cuenta la prensa, reportando a su vez un escrito de acusación del Congreso de la República de Colombia, eso lo que muestra es que hay dinámicas sociales donde este tipo de cosas, digamos, tienen valor y donde una pregunta valorativa muy significativa, digamos, yo creo que un buen proxy para preguntar qué valores tiene uno es preguntarse si después de cubiertos sus necesidades vitales, usted tuviera $10.000, ¿en qué los gastaría? Y ese es un mejor proxy de los valores que los discursos que echamos. Porque en los discursos que echamos, pues uno puede decir, mis valores son estos, pero no, tápese. Platón hacía un ejercicio mental, lo llamaba el anillo de Giges. Es un anillo donde si usted lo volteaba en su mano, usted era invisible. Y Platón decía, ¿conservaría usted su moralidad si usted es invisible? Entonces la pregunta es, si usted es invisible, ¿qué haría? O dicho de otra forma, no hable de valores. Si le dan $10.000 en Miami y no tiene nada más que hacer, ¿en qué los gastaría? Y yo creo que hay una enorme presión si contamos estas historias para cosas, por ejemplo, como el consumo de élites, que están saliendo repetidamente, no solamente en historias de corrupción judicial en Colombia, sino también en otros países, donde gran parte de eso tiene que ver con costearse el acceso al bienestar de élites globales, donde hay una especie como de conexión entre ser élite nacional y al mismo tiempo aspirar a ser élite global a través de estas formas de consumo, dice Thorstein Veblen, de consumo ostentoso. Y por definición es parte de las características de la sociedad de élites. La pregunta que yo quiero dejar entonces es, ¿cuáles son las características de una justicia democrática y cuáles son las características de una justicia republicana? Muchas gracias.